¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos al Tiempo, para la opinión, para el análisis, no sé, y también para la polémica. Empezamos con ganas este 2023 y también con una sensación más positiva después de resultados como por ejemplo el que cosechó la Cultural en Linares, esa victoria que deja al equipo de Docampo a solo un punto del playoff. Ya nos acompañan habituales en esta casa, Raúl Castro, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Pablo Rioja, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Adrián, que además vienes desde La Bañeza, así que doble agradecimiento. Muchas gracias. A ti. Y Celsa también desde La Vecilla, ¿no? Hola, buenas noches, sí, desde La Vecilla vengo. Bueno, pues eso también es importante, para tener seguidores en la provincia. Enseguida entramos en materia. Bueno, decía yo al principio que hay una sensación más positiva si empezamos hablando de la Cultural. No hace más de 15 días, 3 semanas, siempre se hablaba quizás en un tono crítico, en una temporada para aspirar poco más que a la permanencia, mitad de la tabla como mucho, y las últimas 2 victorias consecutivas, sobre todo la última ante el Linares, parece que deja un pozo mucho más positivo con el equipo ahora mismo a un solo punto del playoff, y recordemos que queda el partido de Mérida aquí en León para acabar la primera vuelta, con lo cual queda todo un mundo por delante. No sé si habéis cambiado, Raúl, un poquito ese chip de equipo mitad de la tabla, equipo que ahora podría engancharse. Bueno, que se puede enganchar está claro, pero yo creo que está donde tiene que estar. Quizás incluso, para mí, si entra en los playoffs, estaría por encima incluso de las expectativas que yo manejo con el equipo que tiene ahora. ¿Lo ves también complicado, Pablo, hablar de playoff? Viendo incluso que equipos que estaban ahí en la pomada, ahora parece que están en recesión, ¿no? Como por ejemplo el Racing de Ferrol, ¿no? Bueno, la Cultural ha ganado su licencia para soñar, eso es importante, ¿no? Pero como decía el otro día Docampo, cuando acabó el partido precisamente contra Linares, que la gente sueñe, que se ilusione, está muy bien, pero que queda mucho. Pensemos que todavía no acaba la primera vuelta, queda toda la segunda. Veo a los equipos de arriba muy fuertes, creo que el Deportivo ahora va a ir mucho más para arriba, entonces ojalá, esa es la ilusión, pero queda mucho y es verdad que la Cultural ha empezado este 2023 un poco corroborando la línea ascendente que traía, ¿no? Pero ya tanto como para soñar con el playoff, ojalá, pero lo veo un poco lejano todavía. Lo que está claro, Adrián, es que es importante ganar fuera de casa. Había el equipo hecho buenos partidos fuera, pero quizás el de Linares ha sido un poco el redondear, ¿no? esa mejoría de un equipo. Es verdad que el equipo andaluz se quedó con uno menos en la jugada del penalti, pero bueno, se vio un equipo con ambición y jugando más en campo contrario. Sí, yo creo que fue el partido más completo tácticamente, porque hay veces que cuando te quedas en una situación así, es decir, en el minuto 30 tienes esa ventaja de superioridad numérica, psicológicamente es como que tiendes a decir que tengo que ganar obligatoriamente, y eso a veces es difícil de gestionar, porque cuando echan a un jugador del equipo rival, esa obligación de tener que ganar puede pesar y hacer cosas que no debes y precipitarte, etcétera. A partir de ahí el equipo yo creo que tuvo recursos suficientes como para manejar esa situación de ventaja y castigó mucho a Linares moviendo el balón de lado a lado, esperando el momento del partido hasta que el equipo contrario, que estaba con uno menos, se fuese muy castigado físicamente. Y ya fíjate, cuando llega el primer gol en el penalti de Castañeda, el Linares estaba muy hundido en campo propio, estaba llegando con muchos centros laterales la Cultural. Fijaos esa acción de Perkan de remate de cabeza buenísima, tras llegada por fuera de Castañeda también. Utilización muy buena de los laterales. A mí el equipo, tengo que decir que es, bajo mi punto de vista, el partido más completo tácticamente de lo que he visto de temporada. Es, la verdad, muy positivo este inicio de año. Celso, si en algunas ocasiones hemos hablado un poco de la crítica, de las urgencias que hay, incluso se cuestionaba la figura del entrenador, parece que esa paciencia o esa maduración empieza a dar resultados, aunque esto es muy largo, ¿no? Ahora pierdes con Mérida y a lo mejor se ve todo de manera contraria, ¿no? Sí, bueno, yo siempre he sido muy positiva con la Cultural y sobre todo el espacio que le han dejado a este entrenador, ¿no? Le acompañaban resultados malos, pero bueno, se mantenía y bueno, yo creo que le han dado esa confianza. Y a través de esa confianza los resultados han ido llegando. Y es lo que tú dices, ¿vale? El Linense, ¿o es el Linares. El Linares, perdón. Venía de jugar Copa del Rey. Y la polémica del cambio de la hora. Bueno, yo lo del cambio de la hora no lo sé, pero
Recordemos que el Linares le ganó al Santander en Copa del Rey, 1-0. Entonces, vale, es lo que dice él, hubo una expulsión. Entonces, también puedes entrar a lo que dice Raúl. Está a lo mejor un poquito más arriba, pero yo lo que sí quiero decir es eso. La confianza ahora está depositada tanto en el entrenador como en la plantilla. Que a lo mejor hacen faltas cosas en la plantilla, estoy de acuerdo, pero de momento pienso que se les ha dejado trabajar bien. Siempre se había dicho mucho que Docampo era muy fiel a 11, 12 jugadores como mucho, el ver que ya jugadores como Claudio Medina entran, o que incluso no había entrado últimamente Alberto Solís y fue otra vez revulsivo en este partido, en su vuelta al equipo. Quizás también es importante, al margen de que pueda haber algún movimiento de fichajes, luego hablaremos de las salidas ya confirmadas, pero al margen de eso, bueno, también es importante, ¿no?, que no haya solamente un 11, sobre todo jugadores que quizás puedan estar en esa sensación de ya no cuento para el míster, ¿no? Yo creo que es una de las cosas en las que Docampo, no es que haya torcido, pero te quiero yo decir, sí que ha cambiado su mentalidad. Empezó jugando demasiados partidos con 12-13, cuando empezó a introducir, y digamos que siempre se dice que todos somos entrenadores, pero bueno, cuando se empezó a hablar de que podía entrar Kevin Presa, empezó a jugar Kevin Presa y se ha mantenido el 11. Cuando hablamos de Blesa, de darle oportunidad a Blesa, ha entrado Blesa en las rotaciones y se ha mantenido el 11. Cuando se habló de dar continuidad y oportunidades a Claudio, lo mismo. Y yo creo que a partir de ahí es donde ha crecido el equipo, ¿no? Donde las aportaciones, incluso Solís, una persona que últimamente aporta más saliendo desde el banquillo de lo que aportó en los últimos partidos que jugó de titular, ¿no? Entonces, bueno, y no podemos olvidarnos de que este fin de semana estaba la ausencia de Tarsi, que hasta ahora lo había jugado todo. Y el sobreponerte a una pieza clave en tu engranaje también es un dato positivo. Sí, es verdad. A mí me gusta una cosa de Docampo, que independientemente de que es verdad que va dando más minutos a jugadores que no empezaron entrando en los planes, él tiene un esquema muy claro. O sea, él tiene su plan de juego. Está claro, te puede gustar más o menos, pero él lo ha mantenido, ¿no? Eso sabe más Adri, ¿no? Pero más o menos él sabe a lo que juega, que eso está ayudando al equipo a coger confianza. Además le insistimos mucho en las ruedas de prensa, le preguntamos mucho por qué no varía, por qué a veces no ataca con más delanteros, y él dice, mejor que los jugadores tengan asimilado este sistema y de ahí creceremos. Y el tiempo le está dando la razón y eso es verdad, es positivo. Y es verdad lo que decía Celsa, ¿no? El otro día el partido se pone de cara con la expulsión, el equipo viene cansado de la Copa del Rey, le faltan los dos centrales si no me equivoco, tiene que una defensa un poco de circunstancias, pero a mí lo que me gustó sobre todo de la Cultural fue que salió ambiciosa desde el primer minuto, independientemente de que luego se le pusiera de cara. Y eso quizá me ha faltado, o a lo mejor no ha podido lograrlo en otras salidas, ¿no? Porque en casa es verdad que va sacando los resultados, pero fuera es donde le exigíamos, oye, si empieza a ganar fuera, quizá... entonces eso me gustó, independientemente de que luego a lo mejor no hubiera ganado el otro día 11 contra 11, no lo sé, pero la Cultural salió a ganar el partido, ¿no? Como convenció, como diciendo, yo hoy salgo a por los 3 puntos, ¿no? Eso me llamó la atención y me gustó. La diferencia del partido de la línea en la que dio un paso atrás cuando vio que no podía ganar el partido para mantener el empate. También la situación del equipo era distinta en la tabla y en las sensaciones. Entonces yo creo que... Bueno, y hay un dato, otra vez creo que es la quinta ocasión en que la Cultural acaba con la portería a 0, Adrián, y tampoco ha habibido ese sometimiento de otros rivales, porque, por ejemplo, recuerdo el partido de Algeciras, creo que fue, que ganó la Cultural por la mínima, pero claro, con una actuación estratosférica de Salvi. Esta vez no ha hecho falta sacar provecho, ¿no?, de las buenas actuaciones de tu portero, ¿no? En este sentido, yo creo que hay una evolución clara del equipo, y es que cuando empezó la temporada, el equipo siempre ha buscado presionar posicionalmente los reinicios de juego, es decir, cuando el balón está parado. Saques de portería, saques de banda, faltas de contrario. Posicionalmente el equipo siempre va hacia adelante para evitar ese saque. ¿Qué faltaba? Faltaba que cuando te superaban esa primera línea de presión en altura, si te superaban, esa vuelta o ese repliegue, esa segunda transición hacia atrás, ahí es donde el equipo en ese sentido ha tenido una evolución clara. Fijaos como el gol del otro día, aunque estás con uno menos, el equipo... la expulsión, la acción de Claudio, viene de que el equipo le superan la presión, repliega, hay un balón dividido que gana Alarcón en campo propio y rápidamente busca el espacio a Claudio. O sea, el equipo ha evolucionado en el sentido de, sí, busco la presión alta en altura, pero ahora si me superan, tengo recursos como para que el equipo vuelva o recupere posiciones. Y yo creo que en ese sentido, por eso decía antes que tácticamente el equipo ha crecido muchísimo y que
entiendo al míster lo que dice, que prefiere una evolución, prefiere una idea, pero también tengo que decir una cosa, ha habido partidos donde se ha cambiado la estructura. Ha probado cosas, ¿no? Ha cambiado la estructura y esa presión posicional la ha dejado de hacer, y a mí es donde me ha mosqueado un poco más, porque yo siempre lo he defendido desde el primer día. Entonces yo creo que esta es la línea del equipo, ser capaz de dominar la presión en altura y la alternancia con repliegue si te superan esa línea, y yo creo que esa fue la clave del otro día, ser un equipo muy solvente, ganar balones divididos. O evidentemente el equipo donde más le gusta atacar es con espacios por delante, con Perkan, con Alarcón, le gusta correr, y yo creo que en ese sentido el equipo está creciendo muchísimo tácticamente. Fíjate lo que decía Pablo de salir Celsa desde el primer minuto, lo veíamos ayer, por ejemplo, salvando las distancias en el partido del Atlético de Madrid y el Barcelona, que cuando reacciona el Atlético ya es un poco tarde, mereció más sí. El Atlético de Madrid, pero claro, cuando encajas un gol y ya vas a remolque, y el pedir a la Cultural, porque lo habíamos visto en otros partidos que empezaba muy bien, pero a partir del minuto 20 así se diluía. Como que se diluía la situación, ¿no? Entonces, ahora es lo que está diciendo él, ¿no? Que están trabajando muy bien tácticamente y ya no se ve eso de vamos 1-0 y no, vamos 1-0, vamos por el 2-0 y vamos por el 3-0. Entonces no se les ve que echen la capa atrás, sino que se les ve muchísimas ganas de llegar, de conseguir llegar a portería. Que otras veces era lo que tú decías, se veía más al portero nuestro que al portero rival. Y ahora la situación es portería cero y vemos más al portero rival, sacando balones de... De todas formas, en el tema este del optimismo y el pesimismo, por ejemplo, hablábamos al principio de los equipos de esta primera red, está claro que ahora mismo yo estaba echando cuentas, quizás Alcorcón, Castilla, Depor y Córdoba, 4 que están muy por encima, pero a lo mejor da juego esa quinta plaza. Bueno, es que hay muchos candidatos para esa quinta plaza. Hace 4 o 5 jornadas el Racing de Ferrol nos parecía inalcanzable y le metíamos dentro de ese grupo de equipos, y ahora mismo nos parece un equipo al que podemos superar tal. Yo creo que también lo mismo nos puede pasar con algún equipo de los que esté por debajo de nosotros ahora en esta segunda vuelta. Entonces, más o menos, hombre, y está claro que los 4 que están por delante de nosotros es muy difícil que den un bajón. Por ejemplo, Linares era fácil que a lo mejor bajara de verse el liderar el grupo a las posiciones de media tabla o así, porque no era un equipo preparado diseñado para ascender ni para jugar el playoff. Pero equipos como el Depor, el Real Madrid, Castilla, Alcorcón, yo creo que eso es la Cultural, casi lo tiene imposible, que pegue un bajón como el que ha pegado el Racing de Ferrol. También es cierto, Pablo, que salvo Alcorcón, los demás, bueno, Alcorcón, estaba yo pensando, el Córdoba es el equipo que ha jugado en León, pero tanto Castilla como Alcorcón como Depor tienen que jugar en el Reino. Y además estaba pensando yo que precisamente contra Castilla, contra el Depor, la Cultural con los grandes se ha crecido. Es verdad que yo creo que por plantilla... Salvo el día del Córdoba, que fue el peor partido quizás de la temporada, ¿no? Por plantilla está muy por encima, estoy de acuerdo. Y esa quinta plaza, pues lo que decíamos, yo creo que la Cultural es uno de los aspirantes, puede ser. Me surge la duda, quizá, si nos va a faltar... A ver, a mí la plantilla es verdad que me parece, dentro de lo que hay, siempre lo he dicho, me parece justa, de calidad, en el sentido de que no tenemos grandes jugadores dentro de la categoría o que marque la diferencia. Sí que me parece equilibrada, cosa que otros años no tenía la Cultural. Y me surge la duda si nos va a hacer falta un delantero un poco más goleador, porque Claudio, pues está la duda de la fascitis, no sé cómo va a responder, si va a poder tener continuidad, y Obolski pues no es un matador. Entonces es lo único que, y veo que a Perkan el míster no, por lo que sea, no le ve de delantero centro, que a mí me está gustando en el extremo. Entonces, quizá el ir a por un delantero, que yo creo que está en los planes, si se da la oportunidad. Yo sí que es lo que he hecho ahí un poquito de menos. Por ponerle un pero, ¿eh? Un goleador sí, que te llega a 10, 15 goles. Efectivamente. Que sea ahí... Que te marque la diferencia en momentos clave, incluso claves. Pensando, ya por soñar, en un hipotético playoff, pero bueno, yo en este sentido, de momento va a estar ahí. Yo identifico que la plantilla está diseñada en cuanto a lo que quería el entrenador, porque es un entrenador que busca mucho el ataque por fuera, lo hemos dicho desde el principio. Sí, tanto en transiciones cuando recupera, como en ataque. Pero te hace falta un rematador, ¿no? Para atacar por fuera. Sí, pero bueno, tampoco es que no lo sea ni Claudio ni Obolski. Fijaos que en el anterior equipo que estaba, del Calahorra,
tenía solo a un delantero casi de 2 metros. O sea, busca ese perfil de delantero. Es un delantero que fije centrales, que haga que la amplitud defensiva del rival se reduzca. Es decir, si tú tienes que fijar centrales, el equipo se cierra sobre ese delantero y facilita el juego exterior. El otro día, en las acciones del gol de Solís y en el remate de Perkan que os decía, el equipo también ha crecido muchísimo en la amplitud ofensiva, que es lo que le gusta a él. Es decir, fijar y jugar por fuera. Fijaos cómo las llegadas de Castañeda y Muguruza ha pasado ya en el último partido en casa, ese gol de Claudio después de centro lateral. O sea, es un entrenador que tiene muy definido el estilo de juego al que quiere jugar, el tipo de delantero que quiere utilizar. Yo entiendo que, bueno, si creen que se puede mejorar algo lo traerán, pero que yo este año sí identifico que la plantilla está hecha en base al juego que quiere el entrenador, porque además es que se ve. De hecho, por eso Perkan no le pone delantero centro precisamente, le ve más un jugador de banda con llegada y gol, y lo está demostrando. Eso es verdad. Adri, tampoco creo que haya tantos equipos en el grupo que tengan el poder goleador que ha demostrado la segunda línea de la Cultural. Si nosotros sumamos los goles de Perkan, Solís, Blesa o Alarcón, pocos equipos tendrán, a lo mejor tienen delanteros centros que han hecho más goles, pero sin embargo que su segunda línea no tenga tanta facilidad. En eso mismo, ¿no? Iba. Jugadores de segunda línea, jugadores de fuera, es lo que quiere que el delantero sea un fijador. Bueno, el otro día Claudio, además, la verdad que demuestra la acción de velocidad cuando provoca la expulsión del rival. Pero es lo que quiere, es un delantero que fije centrales. Porque hace, es lo que os decía anteriormente. Es el trabajo oscuro que hace Wolski muchas veces, eso ¿no? Eso es. Y lo veía. Lo que pasa que Wolski hace igual demasiado a veces. No, más es de la que cuenta. En esa fijación con los centrales, que claramente busca el equipo para que los de fuera participen libres con los laterales, en esa guerra que tiene con los centrales, yo creo que Wolski ha interpretado mal diferentes luchas o acciones con los centrales y yo creo que se ha ido de los partidos, porque a mí me gusta mucho Wolski, o sea, es un jugador, tanto él como Claudio, pero no es un goleador de perfil de campo. Es que yo, bajo mi punto de vista, yo creo que él no lo necesita. O sea, es un entrenador que busca mucha amplitud ofensiva, llegar con los de fuera, correr tras recuperación y mucho centro lateral. Entonces no necesita ese delantero, como si dijéramos, que se eche el equipo, que haga una acción individual, porque él no lo quiere, o interpreto yo que por la forma de jugar no lo necesita. Bueno, a mí hay un jugador que, no sé a vosotros qué os parece, me ha llamado la atención porque ha estado ahí en silencio cuando no ha jugado y vuelve a ser importante Castañeda en este equipo. Sobre todo lo que decía Adrián, ¿no? En esa profundidad de esos laterales que suben, y luego vuelve a haber otra lesión muscular en el caso de Saúl, que ya van unas cuantas, con lo cual al final jugadores como Muguruza, como Castañeda, porque tienes la opción de Joel, pero al final me sorprende, ¿no? Que incluso había hablado de una posible salida y él ha estado callado y ahora ha tenido su oportunidad y está siendo importante. Sí, digamos que hace un mes o más veíamos a lo mejor que necesitaba reforzar el equipo o el club alguna posición porque no veíamos claro cuál era la segunda unidad de esa zona, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo todos los jugadores que han entrado en la dinámica del equipo están aportando y entonces yo no veo un refuerzo, fuera de lo que puedes pensar de un delantero centro, un refuerzo que urja en una posición determinada en la Cultural. Y yo creo que reforzar el delantero centro es muy difícil si no hay dinero, y el dinero ahora mismo en la Cultural no creo que... Bueno, fíjate, ahora que dices eso que dices del dinero, no sé si os ha sorprendido las cifras del famoso fichaje de Lucas Pérez, el jugador del Depor que renuncia a continuar en el Cádiz, en Primera División, baja 2 categorías, €500.000 la operación, pero al final, no sé si es que al final se justifica el que tiene dinero, porque ha debutado con el Depor, es verdad que fue un partido complicado para Unionistas, también hubo una expulsión, pero ya ha metido 2 goles, ¿no? A esos números no va a llegar. Sí es verdad que ahora la Cultural, con el tema de Lucas Pérez, quedó fuera Gorka, el jugador del Depor, pero esta semana parece ser, o la anterior ya el director deportivo de la Cultural decía que no estaban bien las líneas, ¿no?, que apuntaban hacia el fichaje de Gorka, que parece que lo tiene muy cerquita del Badajoz. Bueno, no sé si será Gorka. Lo que sí que es verdad es que la dirección deportiva quiere un atacante. Es verdad que a lo mejor no es el perfil de Docampo, pero por ahí sí que se han movido los tiros y se sigue moviendo. Yo hasta que no se cierre el mercado no descartaría nada, a ningún jugador. Y luego quizás haya que esperar al final de la por el tema de que bajan un poco los precios, ¿no? Y porque ahora mismo, bueno, para que pueda venir alguien que no sea sub-23 tiene que salir un jugador o tienen que dar de baja algún jugador, que no sé si va a ser fácil. Pero lo que decías de Julem, pues demuestra, por supuesto, veteranía. Es un jugador que siempre, para mi gusto, ha rendido muy bien en la Cultural
y dabas tú la clave. Para mí ha estado callado, porque es verdad que se le quiso sacar o se habló Sí, con él otro para... jugador a lo mejor en esa situación hubiera Entonces ha hablado. sido inteligente, ha esperado su momento y ahora está rindiendo como el que más. Es que es así. Y tirando de veteranía, el otro día coge, no sé si creo que fue Perca en un principio, cogió el balón y luego enseguida fue él al penalti, me refiero. Lo cogió él y dice, trae que lo tiro yo. O sea, con esa personalidad que también hace falta en un equipo, ojo, que es importante tener gente así. Hablabais bueno, de esos movimientos, dos jugadores, Javi y Rodri, dos jugadores canteranos que han salido. No sé si eso ya da alguna pista de que a lo mejor lo que pueda venir, lo que dice Pablo es así, no hay ahora mismo una ficha senior disponible, si no hay ninguna baja tendría que venir solo un sub-23 y ahí traer un delantero sub-23, a lo mejor una cesión, es complicado en esa operación, ¿no? Que te resulte. Yo sobre todo me daba mucha pena lo del tema de Rodri, porque es un central que llevaba pues casi medio año entero sin jugar y no hay nada peor para un jugador que no jugar. O sea, una cosa es que, yo que sé, que hubiera podido jugar con el B o que al principio se hubiera planteado otro tipo de circunstancias con él, pero claro, ficha de A y no jugar ni un minuto, pues al final el jugador se resiente. Veo positivo que le busquen una salida y yo entiendo que si Rodri no tenía minutos en esa situación de central, no busquen en esa posición a nadie, porque ya tenemos la reiterada, bueno, yo creo que ya fija o muy asentada la pareja de Jonander y de Trigueros, y bueno, tenemos ahí la opción de Fran Cruz y bueno, Castañeda, que incluso ha llegado a jugar de central. Yo veo llegada de un portero sub-23 y salida de Paul Ballester. Hombre, está claro que era el portero que en teoría iba a ser titular. Por cierto, ahora que habláis de los porteros, ahí también falta un poco de confirmación o de claridad, porque se hablaba ya, por la gran temporada que está haciendo Salvi, de una renovación prácticamente hecha. Las redes sociales son muy peligrosas, pero hay quien apunta a que Salvi ya tiene ofertas. Me llama la atención de filiales, claro, es un portero joven. A veces puede ser goloso jugar en un filial, pero que tener la oportunidad de entrenar con el primer equipo. Hayan salido nombres de Osasuna, Valencia, algún equipo más por ahí. Bueno, obviamente con el rendimiento que está dando... Y por la edad sobre todo. Es normal que te salgan mil equipos que están detrás de ti. Yo creo que la Cultural lo tiene bien avanzado, pero es verdad que nunca se sabe hasta que no lo tienes hecho del todo con la firma. Desde luego, Paul ya yo creo que quiere salir. Pero nadie se esperaba, ni él ni nadie, que no fuera a jugar. Por eso es una opción que veo yo de reforzar el equipo. No lo sé, pero claramente lo mejor que se puede hablar de la Cultural es que tiene un porterazo. Yo creo que hacía mucho tiempo que la Cultural no tenía un portero que dé esa seguridad, que luego tiene sus limitaciones como todos, pero esa seguridad yo creo que le ha ido transmitiendo al equipo y se la ha contagiado. O sea, ahora mismo, y la pareja de centrales lo mismo. O sea, Trigueros y Amelibia son insustituibles ahora mismo. O sea, los laterales cambian, pero los centrales no. Y luego a la hora de reforzarse hay que tener en cuenta que se está pendiente, no sé si está resuelto, el tema de los despidos de la temporada pasada. Bueno, si eso, hay que lo que pasa es que eso indemnizar... ya estará un poco más, quizás más de la justicia, ¿no?, que del propio club, ¿no? Sí, pero la pasta hay que ponerla. Si te dice la justicia que tienes que pagar los contratos enteros de los que se han ido. Y ese es un dinero con el que a lo mejor podrías contar, y si lo tienes que abonar, pues ya no puedes reforzar. Vamos a ver cómo queda ese tira y de afloja, porque está claro que me parece que se ofrecían 2-3 meses de toda una temporada a los jugadores querían una temporada completa. Vamos a ver cómo acaba ese tira y afloja. Hacemos una pausa muy breve y seguimos aquí en la tertulia. Bueno, por concluir los aspectos más positivos de este buen momento que está viviendo ahora la Cultural a un punto del playoff, lo digo porque a veces somos amigos de buscar siempre los extremos. ¿Hasta qué punto el partido ante el Mérida, Pablo, puede suponer ya la candidatura definitiva? Porque sabemos lo que es León, ¿no?, que pierdes con el Mérida y automáticamente vuelven las brujas, ¿no? Mira, sería importante por varias cosas. Primero, psicológicamente, la Cultural hace que no gana 3 partidos seguidos. Yo creo que desde antes del ascenso que parece una tontería, ¿no? Pero es que también para aspirar a estar arriba tienes que ganar mucho y si puedes seguido, ¿no? Entonces, romperías una estadística muy, muy importante. Luego, la gente se terminaría de enganchar, la gente está contenta. Este año pocos silbidos o ninguno se ha visto, que es raro en el Reino.
y creo que te lo puedes empezar a creer. Luego veremos, ¿no? Como decía antes, queda mucho, yo creo que queda mucho. Pero es verdad que si te da por ganar, si encima el Racing pierde y te metes ahí quinto, dices, ostras, que el Depor ya no me queda tan lejos, quiero decir psicológicamente, ¿eh? Pero bueno. Y que el Racing tiene que venir a jugar a León también. Efectivamente. Eso es. Entonces, bueno, sería importante, sí, la verdad es que sí. Sería una cosa, una racha muy buena. O sea, ¿Sería más la allá de los 3 candidatura partidos. definitiva, crees, Celsa, para estar ahí en playoff, aunque quede tantísimo? Porque no es lo mismo el estar ahí tirando de la goma que me acerco, a ya estar en esa posición. Hombre, ganar al Mérida sería pues la leche. Sería ya la leche porque lo que dice el partidos seguidos ganando, encima, sobre todo en casa, que a veces es lo que se echa de menos, ganar partidos también en casa, por atraer también a la afición y porque el resultado en casa para mí siempre es más bonito que el de fuera, por lo menos. Y entonces, pues yo creo que sí, que estaría muy bien y también lo que él dice de que se viera ahí cerquita el hecho de poder jugar la promoción. Yo hace unos días lo hablaba con un exjugador de la Cultural y entre los dos decíamos que era, jolín, aunque solo fuera jugarlo, el que se vieran ahí y el que decir, bueno, pues jolín, ha sido un año en el que al final hemos conseguido estar ahí jugando una promoción, luego que salga. Bueno, y que una vez lo que estás salga, ahí, pero- yo recuerdo el año de la pandemia, cuando se jugó el playoff en Marbella, la Cultural no contaba para muy, Eso o no es. contaba para muy pocos, y al final te quedas fuera con el Sabadell en los penaltis, ¿no? O sea Eso que... es. Yo, de todas maneras, aquí sí que me desmarco un poco de esa. Muchas veces desde fuera nos ponemos a mirar puntos, partidos ganados. Yo creo que lo que se tiene que centrar en el equipo es en seguir en esta evolución táctica, en que en esta división que es tan complicada, el rival, cuando juegues contra alguien, diga, ostras, qué difícil es ganarte. Y continuidad, lo que se suele decir en estos términos, ser un martillo pilón y decir, mira, así jugamos nosotros y otro día más. Y es la única manera de ser un equipo solvente, un equipo regular, que es lo que en esta categoría te da puntos, te da solvencia, y este día con el Mérida, pues a seguir y mantener esa situación de hemos crecido muchísimo tácticamente, que seguimos jugando así, pase lo que pase en el partido, y no volverse loco a pensar y si gano, dónde me pongo o y si pierdo. Queda muchísima liga, es pensar en un día, en qué cosas tengo que hacer para ganar y, pues bueno, esta visión yo es más visión Bueno, de de entrenador. No, visión de entrenador. Eso es lo que ha dicho Eduardo Campo. Hay que aparcar la euforia, que la afición sueñe, pero nosotros somos profesionales y ni éramos tan malos antes ni somos tan buenos ahora. Este fin de semana, si fuera una Cultural Deportivo de La Coruña, Ostras. podíamos ver una entrada en el Amilibia muy importante. ¿eh? Muy importante. Esperemos que no haya mucho frío siendo el domingo a las 12. Bueno, de todas maneras, quizás es un horario positivo, casi más que el de tarde, ¿no? Sí. Pero bueno, siendo en enero, igual te pilla ese día tonto de helada por la noche. Y es que lo digo sobre todo porque el campo, la parte de la portería, creo que es norte, Se hiela. sufre Sí, mucho. Entonces, mira, el otro día estuve viendo yo el entrenamiento a puerta abierta. El Día de Reyes, sí. El sí. Día de Reyes, bueno, fue una pasada, ¿eh? Y está todo hielo. claro, por eso Hielo lo digo. tienen como lámparas, Sí, para darles pero temperatura. le cuesta, ¿eh? De todas maneras, Le por dar una cuesta. pasada solo a este tema, sí me ha llamado la atención, se ha levantado una polémica estos días porque están muy mal los campos de entrenamiento, hierba natural como consecuencia de la climatología, las lluvias, y el que el primer equipo vaya a campos que habitualmente utilizan categorías inferiores es curioso. Hay otras ciudades, Gijón, Oviedo, Vigo, Valladolid, que casi es una fiesta el que quiera venir el primer equipo a entrenar a tu campo. Aquí, con el León Club de Fútbol, se ha desatado una auténtica polémica. No sé si compartís eso o al final, si el equipo de la Cultural, en este caso es el primer equipo de la ciudad de León, hay que dar más facilidades y poner menos trabas. Bueno, no sé cómo lo veis. A mí personalmente me parece una falta de respeto. ¿Por qué? Es verdad que no es solo culpa de la Cultural, porque al final el que cede los campos es el ayuntamiento, ¿no? Pero tienes el área deportiva, tenías el Reino, y al final es como somos los niños caprichosos que entrenamos en donde nosotros queremos. No lo sé, creo que hay bastantes Pero instalaciones parece que la deportivas. asignación la hizo el ayuntamiento. Sí, lo claro, que claro. dijo. Por eso digo que es verdad que no es todo culpa de la Cultural, es el ayuntamiento, Yo, pero... por lo que tengo Madre entendido, mía. fue así. Sí, sí. O sea, me lo comentaron que fue que ellos pidieron un campo de hierba natural y fue el ayuntamiento el que, por lo que me han dicho, ¿eh? Sí, fue el ayuntamiento. Pero yo creo que todos deberíamos de estar preparados para eso. Es lo que dice él. O sea, yo soy de Puente Castro y va a venir la Cultural a entrenar a Puente Castro. Me matarán los de Puente Castro ahora, pero... O sea, yo estaría encantada. Luego,
Pues si le pasa eso al campo es porque León hace mucho de todas frío. de todas maneras, nos estamos acostumbrando, y es un tema un poco peligroso, porque nos estamos acostumbrando a hacernos propietarios de instalaciones que son del ayuntamiento. Es decir, el campo donde juega el Puente Castro es del ayuntamiento, el campo donde juega el León Club de Fútbol, el Chef, es del ayuntamiento, el área deportiva es del ayuntamiento. Es decir, nadie, ni siquiera la cultural, tendría que ser o trabajar en exclusividad en ningún sitio, ¿no? Bueno, el ayuntamiento ha generado también parte de este, digamos, entre comillas, problema levantando tantos campos simultáneamente. Eso es verdad también. Entonces, tiene un momento, está claro que hay un, o parece que hay un objetivo más político que deportivo, porque en la época en la que ha sido y todos los campos y varios campos simultáneos, yo creo que no fue la idea No obstante, más acertada. tenían el reino, que no iban a jugar este fin de semana, es decir, tenías tiempo de los propios jardineros de la cultural arreglarlo para este fin de semana. Pues entonces, el bueno, reino está tocado, quizás ¿eh? hubo un poco más de polémica, sí, pero... Está tocado, te lo digo yo. Sí, sí. De todas maneras, bueno, en otras épocas, bueno, no ha nevado este año, afortunadamente, pero yo recuerdo incluso de ver alguna vez a la cultural en grandes nevadas entrenando en el Palacio de los Deportes, ¿no? Aunque son deportes diferentes. Fíjate que alguno incluso le decía, bueno, es que la Spire ha invertido mucho dinero, pero qué pena que la cultural no tenga una ciudad deportiva propia. Quizás ya eso es pedir en exceso, ¿no? Mira, a cuenta de esto que decís, a lo mejor no tiene nada que ver, pero a Raúl que le gusta mucho el balonmano. Ahora vamos a hablar de la balonmano. Nosotras, cuando en los campos de nieve entrenábamos, claro, tenías que ir al palacio. ¿Con quién coincidías? Con el Ademar. Pues hubo allí una persona, Manuel Cadenas, que nunca nos puso ni un impedimento. Si ellos iban al gimnasio, nosotros a la cancha. Íbamos nosotros al gimnasio, ellos fuera o se iba por fuera. Nunca nos puso ningún impedimento. Pero por eso Y digo era yo... el único sitio donde se podía entrenar en aquel momento. Pero por Nunca eso nos digo yo que al pusieron margen ni de... él, ni por parte de él, ni... Por eso digo yo que al margen de que sea un problema, en este caso el ayuntamiento de instalaciones, parece ser que a veces renacen las fobias, ¿no? entre equipos, ¿no? Me consta, por ejemplo, que La Peña, el Ejido, son equipos que han ofertado a la cultural la posibilidad de entrenar en sus campos, pero al final es curioso. Antes hablábamos siempre de la necesidad de hierba natural. Ahora ya nos estamos quedando casi sin hierba natural porque se va hacia la hierba artificial. Pero bueno, Pero eso es lo que dices tú, Jesús. Una vez que hay instalaciones que son del ayuntamiento, nosotros cuando fuimos para La Palomera, el León Fútbol Femenino era el primer equipo que jugaba el domingo a las 12. pero luego os desplazaron para entrenar. Luego ya La Peña venía detrás. Ya querían también cambiarlo. Entonces, Es yo qué complicado. sé, es complicado. Está claro que es complicado. Bueno, no hay balonmano, aunque enseguida va a empezar el Mundial. Sí me sorprende en el tema de los movimientos de fichaje. No sé si veis claro que va a llegar un refuerzo. Pablo, tú que estás también muy al tanto de la actualidad de la DEMAT. Dos cosas. Me sorprende, no sé si realmente va a haber un refuerzo en defensa. Y de momento, bueno, vemos que hay ofertas importantes por Antonio Martínez y me da la sensación de que ya se da por asegurada esa marcha y que tampoco va a haber ninguna contraoferta, ¿no? Bueno, es que Antonio, no es que se dé, es que Antonio ya lo ha dicho, que hay trenes que no se pueden dejar pasar, como ya hemos contado. Y... Bueno, pero un poquitín de esfuerzo, ¿no? Por parte del club, aunque sea. Pero es que es tarde. de cara a la Además, galería. escucha, las ofertas de Antonio vienen de hace muchos meses. No el tema estalló ahora en diciembre, pero eso ya venía de antes. Y el club, pues por su política, para mí errónea, a la gente de la casa siempre le hace contratos demasiado bajos. Raúl, está claro que tú a lo que te puede pagar un Oporto, un Benfica, porque me consta que los tres grandes de Portugal han llamado a las puertas de Antonio Martínez, el Oporto es el que está más interesado, pero han llamado a los tres. Yo no sé si, de acuerdo, tú asumes que ahí no puedes llegar, pero ese mínimo esfuerzo, o es mejor, dices, bueno, como no voy a llegar, no hago ni una contraoferta. Está claro que con esos equipos no puedes competir y con muchos, pero también está claro que las formas de este club, casi siempre, muchas de las veces, no solo en el caso de Antonio, estas cosas ya vienen de atrás. Yo recuerdo el caso de Juanjo, que no se contaba con él, en vez de decirle, oye, búscate equipo, no sé qué. Ay, bueno, ya veremos, esperando a ver si tú encuentras un jugador para renovarle o no renovarle, cuando sabes que no vas a contar con él, por poner un ejemplo. Pero casos hay varios. Yo creo que las formas de este club, a la hora de renovar y a la hora de tratar esos temas, dejan bastante que desear. Sí, porque quizás, no me voy a meter donde no me llaman, Adrián, pero al final dices, bueno, no voy a poder llegar a las ofertas de otros clubes, pero a lo mejor a un mínimo esfuerzo, el jugador que está estudiando en la Universidad de León, no es lo mismo sentirte el peor pagado de tu plantilla siendo el máximo goleador
que ver que el equipo de tu casa hace un pequeño esfuerzo por ti, aunque luego al final te vas a ir, seguramente. Sí, lo que pasa es que bueno, esto es la eterna disputa de lo que decía él antes, que cuánto valoro yo al de casa y cuánto valoro yo al de fuera. Y yo creo que en ese sentido sí que tenéis razón de que bueno, tanto Ademar como muchos clubes hay que valorar mucho más lo que tenemos en casa, porque al fin y al cabo luego es el arraigo, que es otra de las cosas que tienen los equipos, es también lo que lleva a gente a las gradas. Y entonces eso no se debe perder de vista, y más en un chaval de estos que bueno, pongámosle que al fin y al cabo se va a tener que ir, pero que no sea tan pronto, ¿verdad? Bueno, y la sensación está como que dices, bueno, como es un extremo, Raúl, estamos muy tranquilos, ¿no? Porque año tras año van saliendo extremos de la cantera. Bueno, a ver, porque yo en su caso, sabiendo que no puedo competir, aunque le hubiera hecho la oferta o no le hubiera hecho la oferta, yo creo que es un puesto no es tan definitivo en el balonmano. Creo que el club también tiene a Kim, que ahí en un momento determinado puedes ejecutar la cláusula y te puede jugar de extremo o tal, aunque no corre el contraataque como un extremo más puro. Entonces, bueno, te finaliza jugada muchas veces. Sí, bueno, es un puesto, a ti de momento, es un puesto que yo creo que si me tuviera que gastar el dinero como club de balonmano, me intentaría gastar el mínimo posible, porque aunque sea uno de los máximos goleadores del equipo, es un puesto que no es determinante en el balonmano. Te digo una cosa, siempre se habla de la cantera de la Ademar como un ejemplo, pero la cantera de la Ademar no es la gallina de los huevos de oro, es decir, no te van a salir jugadores, y ya te digo yo que los que vienen por detrás, tan fácil como para que acaben todos en el primer equipo. Salto muy grande. Hay un salto muy grande y te lo dicen los propios entrenadores de la base, los jugadores y cadenas. Dices que el salto es inmenso. Entonces, lo que ha hecho Antonio es estratosférico. O sea, ya desde el primer año que estamos hablando de un chico de 19 años que es el segundo máximo goleador de la liga. Totalmente, pero es que el primer año, cuando era suplente de Gonzalo, con la marcha de Mario, ya demostró que tenía mimbres. El segundo ya más, y este año que le toca dar el salto ya mortal, fíjate cómo está haciendo la temporada. Entonces yo entiendo que hay 1000 equipos que van a venir a por ti, cada vez se van antes, eso es verdad, y me queda la duda de si el Ademar, aunque no pueda competir, como bien dice Raúl, con ningún equipo prácticamente, y menos de Europa, si el Ademar le hubiera ofrecido un contrato bastante mejor, incluso... y estando como está, estudiando en León. Efectivamente, no sé si hubiera aguantado a lo mejor una temporada, porque al final el Oporto, que parece ser que es el que se lo va a llevar seguro, o quien sea, lo vas a tener asegurado este año, el que viene o dentro de 2, entiendo. Entonces, es la duda que me queda, pero vamos, que se va a ir. Y luego, en cuanto al portero, sabéis que está el caso. Sí, hay un caso abierto. Panos no quiere seguir en León, pero hoy. Que no ha vuelto a hoy León. no ha estado, hoy lunes, pero nos aseguran desde el club que esta semana sí os iba a venir. No sé cómo va a quedar enquistado el tema al final. Sí, claro que va a quedar enquistado. Ahí hay un pulso que, aunque la de Mar, para restarle, yo creo que importancia al tema, te diga que va a venir, que seguramente venga porque tiene contrato, pero de momento ella le está echando un pulso al equipo importante. Y Raúl, cuando un jugador tiene problemas de integración, yo creo que la culpa hay que mirarla en los dos lados, ¿no? Quizás. Sí, está claro, y aparte que ahora, si él viene, ninguna de las dos partes va a estar a gusto. O sea, ni Manolo está a gusto con él, ni él está a gusto siguiendo en el club. Tiene una obligación contractual, una cláusula alta, que ni él, por la juventud, ni por lo que lleva ganado el balonmano, yo creo que puede pagar, ni ningún club va a pagar el dinero de la cláusula por un jugador que no ha demostrado, digamos, poder competir al nivel, a lo mejor, ni siquiera de la Liga Sobal, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, yo confío en que venga porque al final son unos 4 o 5 meses solo y el club yo creo que no va a poder encontrar un sustituto de garantías para 4 o 5 meses solo. Otra cosa es que ya estemos, a lo mejor, pensando en alguien para partir de... Adrián, casi como entrenador te lo pregunto, ¿es complicado gestionar a un jugador que sabes que no quiere estar? Eso es lo más difícil, porque al final, fíjate cómo estás gestionando... ¿Cómo le recuperas, no? Estás gestionando estímulos, es decir, ¿qué necesita el jugador para rendir? Eso es lo que siempre estamos los entrenadores. Y claro, cuando tú tienes presente o tienes delante a una persona, porque en este caso una persona en que no quiere o su estímulo no le llena con estar donde está, pues es una situación muy complicada de gestionar. Yo creo que en este caso lo mejor para ambas partes es que se llegue a una situación de entendimiento, que imagino que pase porque el jugador salga, pero claro, yo entiendo también la posición del club, que es que tiene un contrato firmado y no le va a dejar salir gratis. Aunque hay jugadores raritos, que se lo digan a Isco, que yo no sé dónde va a querer jugar este chico, no sé. No lo sé.
Yo creo que acabe en el Málaga. Seguro, ¿no? Igual. En la King League esta, ¿no? Bueno, menudo lío que se ha desatado con la King League. Está chulo, ¿eh? Eso de ver ahí todos los jugadores saliendo a lo loco al centro del campo, pero ya a Tebas hoy le ha parecido mal que haya una liga paralela, ¿no? Entre comillas. Un sí, uno, os pregunto, Raúl y Pablo, ¿la Copa Asobal era necesario? Porque habrá tiempo también de hablarlo de aquí al mes de marzo. ¿Era necesario la Copa Asobal en León? Yo personalmente creo que no, pero bueno, buscan otras cosas. Creo que el club tiene bastantes preocupaciones más grandes en las oficinas y en planificación de la plantilla del año que viene como para andar mirando la Copa Asobal. Lo de la excusa de buscar crear afición mayor aquí tal y cual. Hombre, de Granollers y de Barcelona no creo que venga mucha gente. Personalmente no lo veo. Y de Cuenca, en principio, la primera vez que lo van a jugar, tiene una afición tal. Y desde ese punto de vista, yo creo que lo mejor es retrasar el sorteo al último día para que el Cuenca no sepa si le toca con el Barcelona o con el Ademar, para que así organicen el viaje y le toque contra quien le toque. Si fuera ¿no? Pablo, un sí o un no, ¿era necesaria? No, para mí no. No le aporta nada al club. Otra cosa es la Copa del Rey. La Asobal no tiene ni el premio de Europa. No te va a traer afición y te va a costar dinero. Me da igual al club que a ayuntamiento o a quien ponga. No, Bueno, no dinero que a lo mejor podrías utilizar en otra cosa. Eso Raúl, Pablo, gracias. Adrián, Celsa, gracias. Nos Gracias vemos, a que ti. estamos ya prácticamente en el tiempo de prolongación. En una semana regresamos. Nos vemos. Feliz semana, amigos. Adiós.